Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Soy Quirós y hoy vamos a hablar otra vez. Voy a hablar otra vez sobre la situación en Ucrania, por supuesto, y bueno, vamos a tocar también, pues, cómo se está solventando eh, todo el, toda esta complejidad tan enorme en el Reino Unido y brevemente también en los Estados Unidos. Pero sobre todo voy a hablar de Ucrania, claro está. Bueno, antes que nada deciros que os suscribáis. Tengo algunos nuevos suscriptores, estoy encantada de tenerlos, les saludo con mucho cariño y vamos a ver si alguno más se anima, es gratis hacerlo. Una vez que os suscribáis, le dais a la campanita de las notificaciones y cada vez que yo haga un nuevo vídeo, pues os aparecerá en vuestro dispositivo. Además, si lo que yo digo os gusta más o menos, o os gusta del todo, siempre podéis dar a me gusta, que eso anima mucho. Y por supuesto, si tenéis algún comentario que hacer, pues encantada de leer vuestros comentarios. Bien, por empezar con algo que ayer me conmovió especialmente, hablo de la llegada ayer a España en un avión fletado por el ejército de 50 niños ucranianos con cáncer y sus familias y algunas personas más procedentes también de Ucrania. Esto es extraordinario porque todos hemos visto esas horribles imágenes de los niños con cáncer encerrados en los sótanos de los hospitales en muy malas condiciones, sin ventilación, muy asustados. En fin, se van a distribuir, según entendí ayer, por varios hospitales de Madrid. Seguro que van a estar muy bien atendidos y espero que se recuperen de esta horrible enfermedad que afecta tan cruelmente a los niños. Bueno, aparte de eso, España ya ayer abrió un centro de acogida en Pozuelo, cerca de Madrid. Creo que se van a abrir otros, si es que no se han abierto ya, en Barcelona y en Alicante. Son zonas donde hay mucha población ucraniana y a partir de ahí ya están llegando refugiados a España. Hay que recordar que la Unión Europea se ha comportado con una agilidad extraordinaria en este aspecto. Van a darles un permiso que abarca toda la estancia, desde la atención sanitaria, la acogida, en fin, los domicilios en los que se puedan alojar, o bien con familiares, o si no, pues en otros centros o pisos o lo que sea que se habilitarán. Y creo que ya lo están haciendo, ya hay experiencia también en estas cosas, y permisos de trabajo, etcétera, en fin, para que puedan los niños ir al colegio, puedan hacer una vida normal dentro de la normalidad que están padeciendo. Y creo que ese permiso se va a alargar incluso hasta 3 años. Hay que recordar que no son ciudadanos de la Unión Europea, por lo tanto no entran dentro de lo que es el Schengen, ¿no? Bueno, de todos los permisos que ya sabemos que la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea es absoluta. Para ellos, pues, a ver ese estatus especial, que ya digo que la Unión Europea ha sido muy ágil en organizarlo. Ya son más de 2,5 millones los refugiados que han salido, la gente que huye de la guerra de Putin. Hay que destacar muchísimo el papel de Polonia, de todos los países fronterizos, pero en especial de Polonia. Y ahora mismo están llegando también miles y miles y miles diariamente a Alemania. Y bueno, vamos a ver si esto se hace de la mejor manera posible. Ya lo estamos haciendo, y bueno, que cuanto antes puedan regresar. Ahora mismo es todo incertidumbre y lo que hay que hacer es que se encuentren aquí lo mejor posible. También quiero recomendaros, pero mucho, un documental que está en Netflix. Se llama Winter on Fire y nos hace un relato magnífico sobre lo que fue la segunda revolución en Ucrania. Primero fue la naranja y después hubo la segunda en el invierno del 2013-14, que es la del Maidán. El Maidán es la plaza central de la independencia, la plaza central de Kiev. Bueno, es un relato extraordinario. Se ve cómo terminó aquello, en qué dramatismo,
con la policía y los antidisturbios y las fuerzas especiales de Yanukovych disparando indiscriminadamente a gente desarmada. Creo que hubo más de 100 muertos y finalizó en la huida, en la cobarde huida del lacayo de Putin, de Viktor Yanukovych, que por supuesto se refugió bajo las alitas de Putin en Rusia. A partir de ahí, porque, bueno, como sabéis, este Yanukovych traicionó todas sus promesas electorales, rechazó el acuerdo de asociación que le ofrecía la Unión Europea. En base a ese acuerdo había ganado las elecciones, a ese proyecto, y al final pues decidió irse con Rusia, y todo esto desencadenó todo este movimiento del Maidán. Y bueno, explica bastantes cosas de lo que es Ucrania y de qué manera se ha llegado hasta aquí, ¿no? Está muy bien, lo recomiendo encarecidamente. Bueno, vamos a ir por las cosas de Johnson, ¿verdad? Boris, el gran campeón de la, en fin, en primera fila de esta lucha contra Putin y su régimen, en plena, entrevistándose con Rutte, con Trudeau, con los miembros estos del grupo se llama Volgogrado, en fin, estuvo el húngaro, el eslovaco, estuvieron varios visitándole en Londres. Y bueno, ha hecho una entrevista hace poco con una periodista británica, Johnson, diciendo bueno, y es posible que sea cierto, no digo que no, que verdaderamente lo ha pasado muy mal, teniendo que negarle a Zelensky la ayuda que pide en cuanto a la excursión aérea del espacio aéreo ucraniano, que es muy doloroso para él, etcétera. Lo cierto es que ha habido una gran polémica sobre en fin, hay un amigo ruso de Johnson, hijo de un ex espía del KGB, es un señor mayor, y este se llama Evgeny Lebedev. Lebedev, a este señor le fue concedida, por su gracia y por su cara bonita y por la pasta que tiene, porque es así como se distribuyen en el Reino Unido el acceso a la Cámara de los Lores, que como sabemos es a dedo. Nadie elige a estos señores, algunos por méritos y otros por tener pasta. Tú tienes mucha pasta, eres ruso y tomas el té con la reina y te hacen lord. Este es el caso de este Lebedev. Y bueno, hay muchas preguntas al respecto que por supuesto Johnson no contesta. Y ahora mismo, de todas formas, la presión es muy grande. El gobierno se ha puesto un poco serio, ha sancionado a Roman Abramovich, el dueño propietario del Chelsea. Los socios del Chelsea están muy cabreados, y dieron el otro día un espectáculo lamentable. En el inicio de los partidos se guardó un minuto de silencio por Ucrania, y por supuesto lo han repetido 2 veces este espectáculo lamentable, y durante el minuto de silencio no se les ocurrió nada mejor a un grupo de aficionados de este equipo que empezar a corear el nombre del propietario del club, del oligarca, del íntimo amigo de Putin, de Roman Abramovich. Es una cosa realmente increíble. Bueno, ahora están muy cabreados además porque el gobierno ha congelado todas las cuentas del Chelsea, impide que se vendan entradas, les ha cerrado la tienda donde venden sus camisetas y sus cosas, les ha restringido el dinero del que disponen para viajes, etcétera. Y el objetivo es que este Abramovich, bueno, que ya había anunciado su intención de deshacerse del club, lo va a hacer. Le han congelado también a él sus cuentas, aunque me imagino que con el botoncito le habrá dado y está en las Islas Caimán su dinero y el dinero que administra de otros, entre ellos probablemente del propio Putin. Y bueno, este señor además reside en Israel, Abramovich, no vive en el Reino Unido. Y vamos a ver si el club lógicamente pasará a otras manos. Se espera que en un tiempo breve, y veremos qué hace. El dinero que reciba por el club no lo va. Él había declarado a Abramovich que se lo iba a dar a las víctimas y tal, no aclaró a cuáles, pero el gobierno parece que va a retener ese dinero y lo va a distribuir entre la ayuda a Ucrania o cosas así.
Bien, hay polémica, pero es una decisión bien tomada. Además han sancionado a otros 386 oligarcas rusos, de modo que, bueno, poco a poco van entrando, aunque ya digo que habían remoloneado todo lo que habían podido con este tema, porque hay muchísimo dinero ruso invertido en lo que se conoce como Londongrado. Luego ha habido una grandísima polémica con la cuestión de los refugiados. Es algo increíble. Han finalmente apartado a la señora ministra del Interior, a su vez hija de inmigrantes ugandeses, la señora Priti Patel. Esta señora es una impresentable, además de una incompetente. Johnson ha encargado el tema a su mejor ministro, al escocés Michael Gove, y bueno, a partir de ahora la confusión al principio fue absoluta. Incluso ciudadanos británicos residentes en Ucrania tuvieron que esperar días y días en Calais, acompañados por sus familias, para poder regresar a su país. ¿Por qué? Pues porque sus hijos y sus mujeres no son británicos, son ucranianos. Entonces ha llegado el escándalo hasta el punto de hacer volver a gente desde Dover, desde el Reino Unido, hacerlos regresar a Francia por no tener la documentación en regla. Unos papeles, unos impresos además muy complejos en inglés, que a los ucranianos que no entienden inglés les cuesta muchísimo rellenar. En fin, ahora se ha habilitado, primero les hicieron, a la gente que estaba en Calais, les hicieron volver a París para solicitar las dichosas visas. Después de Calais decidieron que tenían que ir a Lille. Ahora han decidido que, cuando Michael Gove ha cogido las riendas, que irán a una ciudad francesa, creo que se llama Arras, y a partir de ahí nadie les libra de tener que hacer la solicitud con estos complejos impresos. Por supuesto, todos estos ucranianos solo pueden entrar los que tengan familia cercana residiendo en el Reino Unido, no cualquier ucraniano ni ucraniana. Entonces tienen que rellenar esa documentación, solicitar una visa, y a partir de que se la concedan, pues poder entrar en el Reino Unido. Por supuesto, los días de espera no se los quita nadie y tendrán que, me imagino, pagarse sus cosas o seguramente las abonará a la Unión Europea los gastos de estas personas. Esa es la situación. Ahora Johnson anuncia que va a abrir la mano, que no van a ser solo gentes que tengan parentesco, o sea, parientes residiendo en Reino Unido, que va a abrir la mano un poco más, pero eso está por ver y vamos a ver en qué queda. Pero el espectáculo que han dado es francamente vergonzoso y, como se suele decir, shame on them, y espero que algún día paguen las consecuencias políticamente, porque es un escándalo. Bien, en cuanto a Estados Unidos, hay que hacer ver primero qué calladito está Trump. Primero le llamó genio, después dijo que era su amigo, que era un hombre muy inteligente, very smart, que todos los demás eran una panda de tontos. No sé si se incluía él en esa categoría. Yo creo que él es bastante peor que un tonto. Es tonto y es malo, tiene las dos cosas el hombre. Bueno, ahora está muy calladito por la cuenta que le trae, porque incluso el Partido Republicano se ha dado cuenta de que de ninguna manera podía ir por ahí elogiando y alabando a este dictador, al dictador del Kremlin. Hay que decir que antes lo he olvidado en cuanto al Reino Unido, que el presidente Zelensky intervino el otro día por vídeo en la Cámara de los Comunes con todos los diputados. Hizo un discurso estupendo, citó algunas de las palabras de Churchill, ya sabéis, aquello de combatiremos en las playas, en las calles, en las montañas, en todas partes, no nos rendiremos jamás. Bueno, en fin, estuvo muy bien Zelensky. En la Cámara le aplaudió todos puestos en pie, cosa absolutamente inhabitual, antes y después de su discurso. Eso tenía que hacerlo notar, esa intervención de Zelensky ante el Parlamento británico. Bueno, lo mismo ocurrió con Zelensky en el Congreso norteamericano. El sábado pasado intervino allí. No he visto el vídeo de su intervención, no lo he podido localizar, no sé si es que lo han, de alguna manera no se ha hecho público, y intervino ante las dos cámaras, Congreso y Senado, ¿vale? Entonces, parece que los congresistas, los senadores, pues han quedado muy impresionados
y de hecho creo que fue ayer, antes de irse de fin de semana, que el Congreso y el Senado aprobaron una ayuda excepcional de 14.000 millones, 7.000 millones para Ucrania, 7.000 millones van a ir a la ayuda humanitaria y otros 7.000 millones a proveerles de material militar. O sea que, bueno, Biden insiste, por supuesto, ya sabéis la polémica que hubo con los aviones que los polacos estaban dispuestos a hacer llegar a la base norteamericana en Alemania, a la base de Ramstein, para que los norteamericanos les hicieran llegar esos aviones. Me parece que eran 20 aviones de fabricación rusa, unos MiG-29, esos aviones a los ucranianos. Total, Biden dijo que no era posible, que eso implicaría tener que introducir esos aviones dentro de Ucrania desde territorio OTAN, podría crear mucho conflicto, incluso llevar a una guerra abierta entre la OTAN y Rusia. Entonces Biden se ha negado. De todas formas, yo he escuchado a algún responsable del Ministerio de Defensa, porque no hago más que escuchar entrevistas con gente así, y generales y tal, no he escuchado en mi vida tantas. Bueno, pero esta responsable del Ministerio de Defensa, que tiene un alto cargo, decía que todavía están estudiando y van a ver la manera. Es decir, no es que... Yo creo que le están dando una vuelta al asunto y vamos a ver en qué queda. Y creo que habrá alguna novedad todavía con esta cuestión. Bueno, a todo esto también hay temor a que las tropas de Putin se acerquen tanto al flanco oeste de Ucrania que haya algún roce con territorio OTAN. Entonces esto no es descartable y esperemos que no ocurra, pero nadie descarta que pueda ocurrir. Bien, por eso os digo que Biden, lo que están haciendo también la Unión Europea, en la reunión de estos pasados días en Versalles, ya ha anunciado Macron y todos los primeros ministros ahí reunidos que han aprobado una ampliación de la ayuda militar a Ucrania. La han ampliado en 500 millones de euros más. O sea, quiere decirse que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han entendido muy bien que lo que necesitan los ucranianos es defenderse, y para defenderse necesitan armas. Y esas armas son las que pueden garantizar que esta situación horrible de guerra se prolongue más, en lo cual por un lado es una desgracia enorme, porque la guerra es horrorosa y acaba con las vidas de los inocentes, como estamos viendo que hace Putin, pero por otro lado puede dar también ocasión a que la situación interna de Rusia se deteriore por las sanciones y por la presión enorme que se está ejerciendo sobre toda la economía rusa. Estos millonarios y billonarios de Putin están muy cabreados, porque están perdiendo dinero. Entonces que llegue a un punto de presión que incluso debilite mucho, incluso hasta hacer caer a Putin. No será fácil, pero nunca se sabe con este deterioro a dónde puede llegar con el tiempo, ¿no? Entonces los ucranianos necesitan armarse, Putin necesita que la guerra sea lo más breve posible, y los ucranianos y la OTAN necesitan todo lo contrario. Esa es mi opinión. Bueno, Zelensky que sigue teniendo el comportamiento absolutamente heroico y no sé cómo definirlo, que estamos viendo todos. Le he visto en numerosas intervenciones. Ayer intervino ante el Parlamento polaco y bueno, él les trató como brothers and sisters, hermanos y hermanas. Les agradeció muchísimo cómo se están comportando. Y fue una intervención desde luego en la que no hubo ningún reproche hacia Polonia y su gobierno, todo lo contrario. Que además se ve que antes habían tenido unas relaciones bastante tirantes, pero bueno, desde que está Zelensky esas relaciones habían vuelto a ser buenas y ya se está viendo hasta qué punto. Bueno, en cuanto a Putin y su dictadura, hay que hacer notar que hay periodistas a los que se les han cerrado sus emisoras, sus revistas, sus periódicos, ya les han
cerrado por la gracia de Putin. Hay muchos de estos periodistas que han tenido que huir del país. He escuchado entrevistas con varios, o se han ido a Estados Unidos o a países europeos, y están verdaderamente, han salido aterrados porque veían en riesgo su vida. El opositor que tiene en la cárcel, Alexei Navalny, ha vuelto a llamar a concentraciones, pero hay que hacer notar que todas estas cosas tienen muy poco eco, porque la mayoría de la población rusa escucha la televisión de Putin, y os podéis imaginar las mentiras que dice la televisión de Putin sin parar, 24/7. Y es la gente joven la que más la que más está al tanto de las cosas, y la que algunos de ellos, algunos valientes, se manifiestan en las calles y son detenidos. Hay miles y miles de detenciones. Bueno, además ha restringido el acceso a Instagram, que por lo visto en Rusia es muy común, se utiliza muchísimo. Bueno, pues ahora está restringido ese acceso a Instagram, a Twitter, a WhatsApp, todas estas redes sociales. Así que como esto ya es Corea del Norte, y parece que no hay remedio. El otro día escuché una entrevista interesantísima con una periodista, se llama Yevgenia Blast, y esta mujer sigue en Moscú. Ella no se ha ido. Es una de las promotoras de la emisora Eco de Moscú, una emisora liberal que también ha clausurado Putin, y tiene además una revista, se llama New Times Magazine, su revista. Bueno, pues esta señora se ha quedado en Moscú, y hizo una entrevista increíble el otro día que pude escuchar, diciendo que todo lo que podía decir. Definió a Putin como un hombre enfermo, a sick man. Eso puede dar lugar a amplias interpretaciones, ¿no? Tanto en el sentido físico como en el aspecto mental. Y bueno, es admirable el temple y el coraje de esta mujer, y desde luego no quiero dejar de resaltar. Bien, en cuanto a la guerra en sí, bueno, estamos viendo, ayer por cierto escuché a una ucraniana que hablaba desde Kiev y decía que la televisión estaba dando una noticia acerca del secuestro y desaparición del alcalde de una ciudad del sureste, de la que habréis oído hablar mucho, que se llama Mariupol. No sé si esto será cierto o no, porque claro, estas cosas hay que verificarlas. Y yo he escuchado muchas entrevistas con el vicealcalde de Mariupol, que habla inglés, entonces le han entrevistado muchas veces, hablando de la situación dramática que está padeciendo esta ciudad mártir. Y bueno, no sé si esa noticia se confirmará o no en el futuro. Antes de hablar de la guerra sí, no quiero dejar de hablar de Alemania y del canciller Schroeder. Este es uno de mis favoritos. Este señor se ve que a iniciativa propia y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se ha presentado en Moscú. Bueno, primero se presentó en Turquía, en las conversaciones estas que no sirvieron para nada entre el mentiroso Lavrov y el ministro de Exteriores ucraniano Kuleba. Este señor se presentó allí sin mandato de nadie, por lo visto, y luego se ha plantado en Moscú. Y está ahí esperando, soy íntimo amigo de Putin, esperando, no se sabe muy bien a qué. El SPD, el canciller y el presidente del SPD han declarado que no tenían ni idea de esa iniciativa de este Schroeder. Pero bueno, pues ¿qué van a decir? Pues no, bueno, si sirve para algo, pues estamos a la expectativa. Pero en Alemania hay una gran polémica, porque este ex canciller, que fue canciller de Alemania creo que casi 8 años antes de Merkel, este señor se lleva más de 400.000 euros al año como ex canciller, mantiene una oficina a la que ahora no va nadie porque han dimitido todos los que estaban en ella, se niega a dimitir de sus cargos en Rosneft y en Gazprom. Se calcula que tiene una fortuna conocida de unos 20 millones de euros. En fin, es un auténtico escándalo. Este fue el que bueno, parece ser que, yo no recuerdo muy bien esto porque creo que fue Merkel quien tomó la decisión de cerrar las centrales nucleares, pero parece ser que ya en su época hubo algún intento en ese sentido. Entonces
Este es el que ha convencido tanto a su partido, al SPD, como a la CDU de Merkel, de que Alemania tenía que comprar el gas a Rusia, el gas, el petróleo, y así hemos llegado a la situación absurda que ahora no podemos prescindir de estos países, incluido el del este, más al centro de Europa, hacia el este, empezando por Alemania, no pueden prescindir del gas ruso. Esto supone más de 1.000 millones de euros al día que se le están pagando a Putin y se le siguen pagando. Así Putin alimenta sus guerras, ¿no? Entonces, hay muchas peticiones de que este señor dimita, de que en fin, pero claro, la ley es la ley y es ex canciller, pero es escandaloso y no quiero dejar de hacerlo notar. Hay claro, Merkel además hay que recordar que procedía de la Alemania del Este, conocía muy bien cuáles eran los métodos de la Unión Soviética, era además física de profesión, es física de profesión, y bueno, lo de las nucleares, una vez que ocurrió lo de Chernóbil y tal, pues les aterrorizó mucho porque ellos están cerca, claro. Bueno, entonces hay una imagen increíble. A Merkel se le debió ocurrir un mal día comentarle a Putin que tenía miedo de los perros. Entonces, en una de las numerosas entrevistas de Merkel con Putin, para negociar todas estas cosas, ya sabéis, los gasoductos y todo esto que ha alimentado al dictador durante todos estos años y de lo que ahora no podemos prescindir inmediatamente, y ha dicho la Unión Europea que a final de año espera reducir bastante las importaciones de gas, que reducirlo creo que en dos tercios a fin de año, y hacia el año 30 poder prescindir totalmente. Eso ya lo han hecho los Estados Unidos, pero claro, los Estados Unidos son energéticamente independientes y Europa no lo es. Entonces vamos a ver si esto se cumple, aunque podría ser también que hubiera un cambio de gobierno, de régimen, digamos, dentro de Rusia, y estas circunstancias se podían modificar si llega al gobierno ruso un señor razonable y no un Putin, ¿no? Bueno, entonces, como decía, en esa entrevista que están los dos sentados, cada uno en su sillica y tal, con mesita en medio, y de repente aparece en la sala un perro enorme, negro, y hay que ver la cara de Merkel cuando vea el bicho para él es un bicho, porque si tiene pánico a los perros, bueno, se acerca a Merkel, la empieza a olisquear, la buena señora mantiene la compostura, pero se le dice la cara que no sabe dónde meterse. Así que ya veis las cosas de Putin. ¿Tienes miedo de los perros? Pues ahí te voy a plantar un perrazo negro para que veas cómo las gasto yo por aquí. Aún así siguieron haciendo negocios porque pensaron que hacer negocios con él apaciguaría a la fiera, pero ya vemos que no lo ha apaciguado, sino todo lo contrario. Es lo que suele pasar cuando uno no le para los pies a los matones en el momento oportuno. Bueno, volviendo a Ucrania, Zelensky hay que hacer constar, yo le veo en las entrevistas, a veces está más o menos afeitado, depende de la hora a la que le pilles. Yo he visto algunas imágenes, el otro día una entrevista con la cadena, con Sky News, la cadena británica, una periodista de esa cadena, y estaba en un búnker, claro, rodeado de sacos terreros por todas partes. La entrevista duró 7 minutos, se ve que no puede estar en la misma habitación más de ese tiempo, está constantemente moviéndose de una habitación a otra. A veces le ves con barba, mal afeitado, con cara de cansancio, de muy pocas horas. Hay que hacer constar también que estos equipos de Sky News el otro día tuvieron un incidente con tropas rusas, estuvieron a punto de matarlos. Iban en un coche y les dispararon, por más que decían que eran prensa, no hicieron caso, siguieron disparando, fue terrible. Está el vídeo disponible. Y también otros periodistas norteamericanos siguen en la región de Kiev, incluso en Kiev. Está también el periodista español, está Mikel Ayestarán en Kiev. Es decir que yo pensé que se habían ido más allá, pero no, muchos siguen en Kiev o en la región de Kiev, y la verdad es que están dando un testimonio y unas crónicas excepcionales, y es muy de valorar el trabajo de todos estos periodistas ingleses, británicos, españoles, estos periodistas de verdad que están haciendo una gran labor. Bueno, ahora parece ser que la intención de Putin
es cercar Kiev, no ya en la pinza norte-sur, sino también en el este y en el oeste. Es decir, quiere cercar Kiev, como en su momento se cercó, pues yo que sé, su ciudad natal, Leningrado, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto es así. Parece ser que ese convoy enorme que estaba a unos 30 kilómetros de Kiev, ese convoy ruso, ha empezado a moverse porque han tenido grandes problemas de logística, de gas, en fin, de echar gasóleo o lo que sea, de alimentación, unos problemas logísticos muy graves. El ejército ruso no está funcionando como parecía que iba a funcionar, ni muchísimo menos. Recurren a sus viejas tácticas, que es el bombardeo indiscriminado de civiles, el asesinato de civiles. Ahora se habla de que quizás la entrada en Kiev se acompañara de la utilización de armas químicas, como ya hicieron en Alepo. No es en absoluto descartable. La comunidad internacional lo está diciendo, yo creo, ya el otro día incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, para advertirles de que no las utilicen, pero esta gente no tiene ninguna piedad, no conoce ningún límite, y Putin dará las órdenes que tenga que dar, lo mismo que el otro día atacaron un hospital materno-infantil, ayer un hospital psiquiátrico, les da igual, no tienen no cumplen con ninguna regla ni ninguna convención internacional, o sea que esta gente simplemente son unos salvajes y harán lo que tengan que hacer. ¿Que tiene que destruir Kiev? La destruirá, no tengo ninguna duda. Espero que no lo consiga, pero es capaz de todo. De hecho, ha empezado a decir que los norteamericanos estaban fabricando armas biológicas en Ucrania, etcétera. Y todas estas cosas es la táctica de siempre. Es decir, tú acusas a tu enemigo de algo que no ha hecho y de esa manera tienes excusa para hacerlo tú. Y esa es la cuestión. Eso es lo que está haciendo Putin y ya os digo que es capaz de todo. Bueno, entonces parece ser que está intentando hacer de alguna manera rodear Kiev. Sabe que si no consigue Kiev no podrá ganar esta guerra, aunque como he dicho otras veces, ganar siempre lo pongo entre comillas, porque podrá ganar militarmente, pero de ninguna manera va a ganar en otros aspectos. Es más, en otros aspectos, el político, el de la información, ya está derrotado. Simplemente es que no esperaba que el gobierno ucraniano resistiera y los ucranianos le plantaran cara como le están plantando. Pensaban que iban a salir corriendo como conejos, como salió su amigo Yanukovych. Ya no será así. Y que esta operación iba a ser una blitzkrieg, estilo de las primeras de Hitler en Europa, ¿verdad? Una guerra relámpago, y que en 3 días se iba a hacer con todo. Y esto no ha sido así. Ahora dicen que tiene a una buena parte del ejército de tierra metido en Ucrania, lo cual es excepcional. Bueno, de manera que si rodea Kiev, la idea parece ser que luego sería entrar con la infantería, con los tanques, bueno, estas cosas que dicen los especialistas en estos asuntos, no tengo ni idea, pero lo que sí sé, porque lo hemos visto en imágenes y lo ha dicho el presidente y lo han dicho todos los asesores, los ministros de Zelensky, que van a resistir, que los rusos van a tener que combatir calle por calle si quieren conquistar Kiev, y que les va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque ellos están defendiendo su país, su libertad, su soberanía, y no se van a rendir así como así. Porque claro, lo que pretende Putin, ¿qué es? No pretende una negociación, no, pretende una rendición. Firmad aquí y dadme todo lo que quiero, y ya está. Y claro, esto no puede ser. Entonces Ucrania no puede ir a una mesa de negociación derrotada. Esa es la cuestión. Bueno, además de esto tienen todo el este, por supuesto, la zona del Donbass, y están yendo hacia abajo, hacia el sur. Ahí viene... Todavía no han entrado, por cierto, en Kharkov, en el norte, que por cierto hay que destacar que la mayoría de su población es de habla rusa. Cuando dice que impiden hablar en ruso, Lavrov y todos estos mentirosos, es mentira. En absoluto hay nada de eso, ni genocidio ni nada que se le parezca. Es una sarta de mentiras propagandísticas de esta gente. Bueno, entonces esa zona del Donbass tienen que ir están yendo hacia el sur. Mariupol es muy importante, pero aún no ha caído. La tienen sin luz, sin agua, en fin, totalmente en una situación
de martirio, bombardeando día y noche. Es horrible. Escucho a su vicealcalde, que es un tipo con un valor y un coraje extraordinario, y bueno, lo que relata pone los pelos de punta. Ya veis el otro día en el hospital materno infantil, bueno, que pocas horas antes, por cierto, los rusos habían afirmado que allí los ucranianos resguardaban tropas, todo mentiras, como os decía antes, para tener la excusa de atacar este centro hospitalario. Bueno, luego yendo hacia el sur, pues ya claro, una vez que toman Mariupol, si es que la toman, ya tienen todo el sur, está el sureste y el sur, ya hay algunas ciudades también ahí que están en serio riesgo, y luego Odessa. En Odessa la ciudadanía está llenando de sacos terreros las playas para impedir hacer más difícil el desembarco que se supone que harán los rusos por mar, porque claro, como controlan Crimea, controlan esa zona del Mar Negro, y si controlan Mariupol también el Mar de Azov. Hay que decir que también se une todo lo que es el este y el sur con Crimea, y de ahí a Odessa. Entonces claro, si toma Odessa, que ya os digo que se está preparando para la defensa, es que deja a Ucrania en una situación, imaginad, todo al este del Dnieper, desde Kiev hasta el este, y ya todo el sur, incluida la salida al mar que les queda, que es Odessa, una ciudad histórica, además habitada por una buena mayoría de gente de habla rusa también. Entonces claro, ¿qué les quedaría? Ya hemos visto que ayer realizó bombardeos en ciudades del oeste cercanas a la frontera, digamos, de la OTAN, de Polonia y los otros países fronterizos. Entonces esa es una advertencia clara. No me voy a conformar, voy a ir también hacia el oeste, lo quiero todo. Y además, los refugiados que estáis en estas zonas del oeste, pensando que estáis más seguros, olvidaos. Y todos hacia la Unión Europea, que es lo que él quiere. Cuantos más refugiados ucranianos estén en la Unión Europea, más conflicto cree él que se va a crear al tener que aceptar a millones de personas así de la noche a la mañana. Esta es otra de sus maldades. Lo que pasa que, claro, hasta ahora ya se ha demostrado que se equivoca. Como se ha demostrado que se ha equivocado en todo el cálculo que hizo con respecto a esta guerra, no sé, es que es tan cruel y tan injusta que no sé ni cómo definirla, a esta guerra insensata que ha organizado este señor. Así que bueno, vamos a ver cómo va, de qué manera pueden defender Kiev, Odessa, todo Mariupol, si pueden mantenerla, Kharkov en el norte, que están atacando por todas partes y con la máxima crueldad. Hay una cosa muy interesante y os recomendaría una entrevista con la periodista británica, es una periodista que trabaja en el Guardian y en The Observer, se llama Carol Cadwell, tiene un apellido un poco raro, Cadwell, bueno, es un poco difícil. Esta señora, hay una entrevista con ella, está en YouTube, la cadena que la entrevista se llama Amanpour, y habla con mucha claridad, porque ella lleva años investigando la relación entre el Brexit, Trump y Putin, es decir, toda la parafernalia y los miles de trolls y de saboteadores de las redes sociales que introdujo Putin para manipular las elecciones norteamericanas en las que ganó Trump, para insultar e injuriar a Hillary Clinton a cuenta de unos correos que fueron filtrados por el servicio de inteligencia ruso. En fin, ahí hay un cacao impresionante, y por supuesto la influencia que tuvo Cambridge Analytica y todos los trolls de Putin en el resultado del referéndum del Brexit, que a Johnson no le gusta nada recordar, que no ha querido investigar, pero que sí investigó el FBI en Estados Unidos, y eso le costó el puesto al director del FBI, que se llamaba Mueller. Bueno, entonces esta periodista además se ha visto a cuenta de estas investigaciones, fue llevada a los tribunales por un multimillonario británico partidario del Brexit,
porque claro, entre otras cosas, si se iban de Europa iban a pagar menos impuestos, lo de Singapore on Times, en fin, toda esta historia de las mentiras del Brexit y las verdaderas pretensiones de la gente que lo promovió, que era la desregularización y en fin, seguir forrándose y pagar lo menos posible. Esta mujer ha sido llevada a los tribunales, decía ella que ha gastado 1 millón de libras en defenderse de esta gente, pero investigó mucho acerca de lo que es la guerra de la información. Putin ha llevado una auténtica guerra de la información contra la Unión Europea a favor de Trump en Estados Unidos, y nadie le impidió hacerlo. No fuimos conscientes de que esto era así y no hemos querido saber nada de este asunto. Ella ha investigado, lo ha sacado a la luz, lleva años haciéndolo, ya os digo que es una persona de enorme mérito, y ahora comenta cómo por fin se está empezando, ya se está haciendo con la guerra esta de Ucrania, verificar la información, hacer una geolocalización de los vídeos, de toda la información que se ofrece, y en este sentido hay una organización que tiene a miles de personas dedicadas a comprobar y chequear cada una de las informaciones que salen, de manera que la propaganda de Putin esta vez no se está saliendo con la suya como había conseguido hacerlo en anteriores ocasiones. Y esto está sirviendo también a la inteligencia militar ucraniana, con la ayuda que puedan tener de la inteligencia británica, estadounidense, etcétera, a estar verdaderamente al día de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y hablaba también de la influencia de la inteligencia militar rusa y del espionaje ruso que se llama el GRU, el antiguo KGB, el antiguo NKVD, en fin. Es muy interesante seguirle la pista a toda esta guerra de la información que también se está librando, aparte de la guerra cruel de los misiles y las bombas. Ahí había que oír hablar a los especialistas estos en política internacional, relaciones internacionales, hace no mucho tiempo, hablando de la guerra híbrida, de que de ninguna manera las guerras de hoy o del futuro se iban a librar con bombas y con misiles. Ya vemos que sí, que desgraciadamente con individuos como Putin es así en un aspecto y es así en el otro, y que de ninguna manera había renunciado a las bombas y al asesinato de civiles para intentar salirse con la suya. Espero que no se salga con la suya, que él y sus cómplices acaben ante un tribunal internacional por crímenes de guerra y que paguen las consecuencias de sus actos por una vez. Bueno, nada más. Voy a volver a sacar el cartel, a ver, ahí, We Stand with Ukraine, ánimo ucranianos. Este cartel está difícil. Este cartel, como dije, lo llevé en la primera concentración que hubo aquí en la ciudad en la que vivo. Así que nada, Slava Ukraini, viva Ucrania y viva la libertad, y vamos a seguir apoyándoles de la mejor manera que podamos desde aquí, con nuestros, contribuciones del tipo que podamos cada uno hacer. Y nada más, recordaos lo que hago últimamente. No preguntéis por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Slava Ukraini. Hasta el próximo vídeo, que paséis un buen día y un buen fin de semana. Y por supuesto, suscribíos al canal, darle a la campanita de las notificaciones, y si mi vídeo os ha gustado, pues a me gusta, comentarios, ya se sabe también, se pueden hacer los que se quieran, y encantada de leerlos. De acuerdo, hasta el próximo vídeo. Gracias. Adiós.